que te acordaste. Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la continuación de la guía 5, ¿sí? Un poco lo que habíamos visto con luz, de interferencia. ¿Sí? Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño repaso. Así que si quieren me pueden ir contando ustedes qué es lo que se acuerdan de la clase pasada. O sea, ¿qué habíamos visto? Espero comentarios. Bien, interferencia, condiciones de interferencia. Habíamos visto Young. Bien. Entonces lo que hemos visto es, como de alguna manera, interferencia es una consecuencia de poder superponer ondas, ¿no? O sea, sabemos que el campo en un punto P se puede escribir como la suma de los campos que llegan a ese punto. Eso es lo que habíamos hecho. Después habíamos hablado de que la intensidad se podía escribir, o se escribe, como el promedio temporal del campo por el campo conjugado. Y habíamos llegado a esta condición para la intensidad. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto con Luz y ya lo habían visto con Ricardo. Y en particular habíamos dicho que si las intensidades eran iguales, íbamos a ver máximos y mínimos, o sea, luz y oscuridad. ¿Y de qué iba a depender? Bueno, justo de la diferencia de fase. Entonces habíamos llegado como a estas condiciones de interferencia constructiva, que es cuando la intensidad es máxima, y habíamos llegado a una condición de interferencia destructiva, que es cuando la intensidad era mínima. Particular cero si las intensidades son iguales. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Esto es un repaso rápido, pero como para volver a encontrarnos con este tema. Bien. No sé, Franco, a qué te referís con ondas con orígenes distintos. O sea, que provengan de fuentes distintas. O algo así. Ah, ahí está. Está bien, está bien. Bien, entonces un poco un repaso de las condiciones, que eso es lo que decía Mauro, de interferencia. Habíamos pedido que haya coherencia entre las fuentes, que habíamos visto que una manera de hacerlo, por ejemplo, si tengo una fuente puntual, me hago las dos rendijas y tengo el interferómetro de Young, ¿no? Y eso me garantizaba coherencia entre fuentes, las dos fuentes secundarias, porque provenían de una misma fuente primaria. Entonces hemos pedido frecuencias iguales, ¿sí? Porque si no el patrón no se va a mantener en el tiempo, entonces no lo voy a poder observar. Después, esto de amplitudes comparables, que en realidad no es una condición necesaria de la interferencia en sí, pero sí me va a garantizar más visibilidad o mayor contraste entre máximos y mínimos, que es algo que había comentado un poco Luz. Y un detalle que un poco nos estamos olvidando es el tema de la polarización. ¿Sí? Estamos pensando que las dos ondas vienen con la misma polarización, ¿sí? Pero en realidad no hay que olvidarnos que cuando calculamos la intensidad, estamos haciendo un producto entre vectores. Entonces, un poco para recordar esas cosas. No termino de entender bien qué es la coherencia. Ok. Habíamos dicho que coherencia entre fuentes es de alguna manera, no sé si hay mucha forma de explicarlo porque estamos pensando como que las fuentes tienen que ser coherentes entre sí. Lo que decimos es que no cambie su fase con el tiempo. Entonces lleguen al mismo tiempo con la misma fase. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, si tenemos luz natural, ¿sí? En el experimento de Young. ¿Se acuerdan que con esto de la polarización y demás habíamos hablado de la fase? O de los trenes de onda y demás. Supongo que lo deben haber visto un poco más con Ricardo. Entonces, luz natural, esa fase va cambiando con el tiempo. Entonces, cambia con... o sea, esa fase cambia bastante rápido y no lo podemos observar. Pero para las distancias que estamos trabajando, eso puede llegar a interferir. Entonces necesitamos que interfieran ondas de alguna manera que tengan la misma diferencia de fase o que la diferencia de fase sea constante. Eso es coherencia. Haney, entonces es algo que o hay o no hay, o hay algún intermedio. Tipo, puede ser así.
No veo quién me está hablando. Ah, Lourdes. Lourdes, sí. Un intermedio entre si son coherentes o no coherentes. Claro, o sea, es o sí o no. Eso es lo que no Claro. termino de entender. Ah, ok, listo. Sí, en este caso vamos a decir coherentes. O sea, la coherencia es que la diferencia de fase sea constante. Y cuando no lo es, no lo son. Ok, gracias. Bien, igual no vamos a entrar mucho en el tema. Y solo sepan que tiene que suceder eso y por qué, por ejemplo, funciona o es súper interesante el interferómetro de Young, ¿no? Como que logra coherencia de una fuente incoherente. Porque estamos haciendo como este artilugio de generarme dos fuentes secundarias que provienen de una misma fuente. Bien, entonces, Pero, perdón, la fuente de la primera de todas, que es una sola, ¿no es coherente con qué? Es lo que no entiendo, tipo. si vos pusieses dos, es lo que pasa en tu casa, ¿no? Vos agarrás y tenés dos foquitos de luz. ¿Por qué Ujú. no ves interferencia? O sea, vos tenés dos fuentes y llegan las dos fuentes al mismo punto. Bueno, no tenés interferencia, no ves nada raro porque no son coherentes entre sí. Porque cada una de los dos foquitos no son coherentes entre sí. Voy a hacer una aclaración, me parece que puede ser que sea lo que le confunde a Lourdes. Cuando uno habla de coherencia, habla entre dos fuentes. Pero Claro. además está el término de que cada fuente tiene un tiempo o una longitud de coherencia determinado, y eso puede ser lo que te esté confundiendo. Cuando vos querés que haya interferencia en alguna región del espacio entre dos o más fuentes, hablas de coherencia entre fuentes. ¿Está bien? Pero además, la longitud de coherencia de una única fuente tiene que ver con cada cuánto emite trenes de onda, o el tiempo de coherencia si querés, cada cuánto emite esos trenes de onda. ¿Viste ese dibujito que estaba en el Hedge que puso Ricardo, que puse yo? Es que Sí. tenías como pulsitos. Bueno, ese es el tren de ondas. Entonces, vos podés tener un tren de onda más largo o un tren de onda más corto. Cuanto más largo es ese tren de onda, es que es más monocromática la luz, que esa gaussianita es mucho más finita y angosta, alta y angosta, ¿sí? Si vos tenés una fuente muy poco coherente, que tiene un tiempo de coherencia bajo, significa que vas a tener más probabilidad de tener más longitudes de onda que están componiéndote esa luz. Esa es la relación de alguna manera entre tiempo, longitud y coherencia. Fíjense que tiempo y longitud de coherencia, la única diferencia es que hay un término de velocidad en el medio, ¿no? La longitud de coherencia es la velocidad de la onda por el tiempo de coherencia. Eso es como un MRU común y corriente, digamos, como tiene que ver con la relación de dispersión que estuvimos hablando todo este tiempo. Y entonces eso, una cosa es la condición para tener interferencia en algún lugar del espacio y otra cosa es cómo es la caracterización de la fuente a nivel coherencia, a nivel trenes de onda. No sé si aclara o oscurece. Yo creo que aclara, pero. Sí, creo que sí, igual después voy a ver bien. No es fácil, ¿eh? No es un concepto No. fácil, ¿eh? Y no es un concepto que típicamente quede del todo Afianzado. manchado en física 2. Sigue andando esto. No está flasheando. La coherencia está relacionada con omega o con lambda, si querés. Tiene que ver con la idea de que una fuente no es monocromática, estrictamente monocromática, sino que tiene varias componentes. Entonces, de alguna manera, esa pequeña gaussianita y la posibilidad de emitir a diferentes omegas está haciendo que tengas trenes de onda. Una pregunta que no me terminó de quedar claro recién, que hablaron de la coherencia, digamos, de una sola fuente, esto que nombrás los trenes de onda y eso. ¿Hay algo que sea más favorecedor para generar la interferencia? O sea, que tenga muchas longitudes de onda o que tenga una sola es más favorecedor o no tiene nada que ver. Si vos tuvieras, voy a hacer a un caso súper ideal, si vos tuvieras dos fuentes de frecuencia única, realmente única, como hicimos en la proposición teórica del resumen de la clase pasada, podrías tener interferencia en cualquier lugar del espacio. Eso no sucede. Entonces, como no Claro. sucede, necesitas inventarte estos interferómetros que te aseguren
de que la naturaleza de las dos fuentes sea la misma y que estén en sincro. Claro, claro, ahí va. Buenísimo, sí, sí, quedó claro ahora. Bueno, perdón que me metí, Cande, sí, sí. No, no, genial. Bien, buenísimo. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada con Luz era esto, del interferómetro de Young y algunos interferómetros similares, que lo que usaban era dividir la onda de alguna manera. Si dividíamos el frente de ondas. Por eso le llamábamos interferómetros de división de frente de ondas. Y Luz les había adelantado que había otro tipo de interferómetros, que es lo que llamamos de división de amplitud. ¿Qué es lo que va a pasar en estos interferómetros? Lo que vamos a hacer es, de alguna manera, dividir las ondas ópticamente con algo que ya hicimos, que es reflexión, ¿no? Y de alguna manera lo que queremos es que si el rayo transmitido, o sea, sabemos por qué se dice división de amplitud, porque el transmitido como el reflejado van a tener amplitudes menores que las original, ¿no? Y ¿qué pasa? Si estas ondas de alguna manera las podemos volver a juntar en un detector, vamos a poder tener interferencia siempre y cuando no perdamos la coherencia que venimos hablando, ¿sí? No voy a hacer hincapié en esto. Bien. Entonces, vamos a ver alguno de estos interferómetros por división de amplitud. El primero que vamos a ver es un interferómetro de lámina de caras paralelas. Esta lámina sería algo así. Esto es lo que ven acá. Que tiene un espesor D, que acá no lo marqué, pero sería, esto es D. Y tiene un índice de N2. ¿Está bien? Claro, esto es como el ejercicio que preguntaban recién, de otra guía. Entonces, fíjense si miramos este rayo, una vez que llega a la interfaz, que separa, no sé, supónganse, un medio N1, tenemos un medio N2 y un medio N3. ¿Qué es lo que va a pasar? Ante la discontinuidad, vamos a tener un rayo reflejado y un rayo transmitido, que el dibujo no me queda súper lindo, pero lo que sabemos de la guía 3 es como si tenemos este ángulo incidente, sabemos cómo es el reflejado y cómo es el transmitido. Eso lo sabemos o lo podemos calcular. ¿Y qué pasa? Bueno, tenemos este rayo reflejado, pero el transmitido va a llegar a la segunda interfaz y de nuevo, una parte se va a reflejar y una parte se va a transmitir. Este reflejado, de nuevo, se encuentra con una discontinuidad, se transmite y se refleja. Y así, ¿no? Lo que va pasando es que a medida que me voy reflejando, transmitiendo, si esto puede seguir, voy perdiendo intensidad, ¿no? Vale, no la voy perdiendo, sino que se va dividiendo en todos los haces que surgen. Bien. Entonces, voy a borrar todo esto. Lo que vamos a hacer es ver interferencia entre el rayo 1 y el rayo 2. ¿Sí? Que estos rayos van a salir paralelos. Entonces mi pregunta es, si son paralelos, ¿dónde se va a formar el patrón de interferencia? O sea, ¿dónde se van a juntar? En el infinito y más allá. Bien, en el infinito se van a juntar. Entonces, si yo los quisiera ver, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser de alguna manera que esos dos rayos converjan en algún punto? Vamos mezclando un poco de las guías pasadas. Bien, ponemos una lente convergente. ¿Y dónde se va a formar la imagen o el patrón de interferencia? Vamos haciendo un repaso. La lente convergente en el foco, ¿no? Claro, en el plano focal, ¿sí? Bien, ¿no? Se entiende, eso es un poco lo que veníamos diciendo. Si yo tengo dos rayos paralelos, yo sé que un rayo paralelo con una lente convergente se van a desviar pasando por el foco, ¿sí? Bien.
Entonces, de alguna manera, si yo quisiera observar este patrón, podría usar una lente convergente, o bien con el ojo lo pueden hacer relajándolo, ¿sí? Que eso es como enfocar el infinito. Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser ese patrón de interferencia? ¿Sí? ¿Dónde voy a ver máximos y dónde voy a ver mínimos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué deberíamos calcular? ¿Sí? Para algo hice el repasito del principio. Bien, queremos calcular la diferencia de camino óptico, ¿sí? Claro, que eso va a aparecer en el término de interferencia. Voy a volver para arriba, por si alguien no lo recuerda. Lo que querríamos calcular es esta diferencia de fase, que está asociada de alguna manera a la diferencia de camino óptico, que eso me va a determinar cuando sea máximo o cuando sea mínimo la intensidad. Bien, con estas dos condiciones. Entonces, lo que queremos calcular es esa diferencia de fase, entonces primero vamos a calcular la diferencia de camino óptico. Bien, entonces, para eso tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia de camino que recorren esos dos rayos, el 1 y el 2? Entonces, si pensamos que el rayo, vemos el primero, ¿no? Viene así y se refleja. Y cuando miramos el segundo, tiene que hacer todo este camino hasta que salga paralelo, ¿no? Entonces la diferencia de camino va a ser esto que señaló acá. Fíjense que tenemos para el rayo, esto sería para el rayo 2, tenemos que tiene que recorrer desde A hasta B, de B a C, y el rayo 1 tiene que recorrer esta distancia A y B. ¿Sí? A partir de acá, bueno, no me queda muy paralelo esto, pero si son paralelos, recorren el mismo camino. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Sí, recuerden que como estamos hablando de diferencia de camino óptico, tengo que multiplicarlo por el índice. En este caso, esta distancia se recorre en el medio 2, entonces tenemos un N2 y esta distancia en N1. Claro, 1 y 2 van a salir paralelos. Acá no me quedaron muy paralelos que digamos, pero eso creo que estaba en la guía 3A. Era uno de los ejercicios. Bien. Como que de alguna manera cierro lo que veníamos hablando al principio de la clase, de que todos los temas se van entrelazando. O sea, que el ángulo de arriba de C claro. Sí, eteo. Combinatoria de temas. Bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer es calcular estos segmentos AB, BC y AD. ¿Sí? Entonces, para eso lo que vamos a usar es trigonometría y todas las leyes que tenemos de la óptica geométrica. Bien, entonces empecemos con AB. Fíjense que esta distancia D es el espesor de nuestra lámina y vamos a usar el coseno de θ t. ¿Sí? ¿Todos ven por qué AB vale eso? Estoy usando este triangulito. Esto es D y esto es... ¿lo ven? O sea, estamos haciendo trigonometría, que ya están bastante acostumbrados a usar. Bien, entonces ya calculamos AB y BC. Nos falta AD. Así que AD sería este segmento de acá, ¿no? No me quiero detener mucho en la trigonometría porque son cosas que las pueden repasar. Entonces quiero este segmento AD. Entonces de alguna manera
me tengo que construir esa información. Bien, ¿esto ya lo hicieron con Ricardo? Bien, entonces vamos a ir un poquito más rápido. Cualquier cosa me frenan. Entonces, si miramos ese triangulito, ¿sí? Esto que está acá, lo que voy a pensar es, digo, bueno, yo me lo construí como para que me quede un ángulo recto acá. Entonces, puedo tener cuánto vale alfa, beta, ¿sí? En función, o sea, lo que hago es agarrar y decir, bueno, esto es la suma de los ángulos de un triángulo, tiene que ser 180. Entonces, de alguna manera, tengo relacionados alfa y beta. Y además, alfa está vinculado con el ángulo incidente o reflejado, porque si esto es 90 grados, entonces alfa es 90 menos el tita incidente, ¿sí? Bien. Bien, sigamos. Entonces, de alguna manera llegamos a que el beta es el tita incidente, ¿sí? No sé si hay alguna duda con eso, pero esto nos va a permitir calcular este segmento AD, porque si yo ya tengo el tita incidente, sé que es este ángulo de acá, bueno, AD va a ser AC, ¿sí? Recuerden que esto es un ángulo recto, entonces puedo usar, digamos, la trigonometría de siempre. Bien, entonces AD va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. Y ahora sí, lo que podemos hacer es usar Snell. ¿Sí? Recuerden que antes teníamos escrito los otros segmentos, usamos el tita transmitido. Entonces, si usamos Snell, podemos tener una relación entre el tita incidente y el tita transmitido. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar el seno de tita incidente por lo que vale por Snell. ¿Sí? ¿Está bien? Y si se fijan, o sea, nos quedó en términos de AC, ¿no? Que es este segmento de acá. Entonces, bueno, ¿cuánto vale AC? Lo que voy a usar es que va a ser 2 veces D por la tangente de tita T. ¿Sí? Todo esto es trigonometría, no me quiero detener mucho porque no es nada muy complicado, tienen que sentarse y mirar los ángulos. ¿Sí? Pensando en trigonometría, las leyes de reflexión y Snell. Bien. Entonces ya está, tengo escrito de alguna manera la diferencia de camino óptico en términos de los parámetros del problema, que son los índices, el espesor de la lámina y el ángulo transmitido. ¿Sí? Bien, entonces si reemplazo cuánto vale cada uno de estos dos segmentos, llegamos a esto que está acá. ¿Sí? Bien. Y trabajando un poco esta expresión, que tenemos tangente y multiplicado por un seno, me va a quedar algo de este estilo. Y si saco factor común, tenemos 2D por N2 coseno de tita T y 1 menos el seno cuadrado, que es no otra cosa que el coseno cuadrado de tita T. Bien, entonces llegamos a que la diferencia de camino óptico es 2 veces el espesor de la lámina por el índice de la lámina por el coseno de tita transmitido. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Bien. Bien, cualquier cosa igual eso es repasar la trigonometría y los ángulos que usamos. Bien. Bien, esto termina acá. Ya podemos calcular el patrón de interferencia o nos estamos olvidando de algo.
Bien, dice que nos falta un detalle. Y lo que contesta Mauro es que podemos llegar a tener un desfasaje. Fíjense que, de alguna manera, en nuestro camino los rayos se reflejaron. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos haces reflejados? Bueno, podía llegar a aparecer un cambio de fase en la reflexión, ¿sí? ¿Eso va a suceder siempre? No. Va a depender de cómo sea la relación de los índices. Entonces, siempre que tengamos, de alguna manera, alguna reflexión en lo que es nuestro recorrido, vamos a tener que chequear que no haya algún cambio o un salto de fase en pi, ¿sí? Entonces, sabemos, esto un poco lo habíamos charlado ya la clase pasada, que teníamos un salto de fase en pi cuando el índice del transmitido es mayor que el incidente. Si es al revés, esa relación, no vamos a tener un desfasaje. Y cuando estamos trabajando con las ondas transmitidas, nunca va a haber un desfasaje. Entonces, de alguna manera tenemos que tener alguna relación de índices para poder terminar nuestro problema. Entonces, yo voy a suponer que el índice N1 es mayor que el N2, que es mayor que el N3. ¿Sí? Pues están el resto de las combinaciones que pueden, que no las dejo en el PDF, pero no las voy a considerar. Entonces tenemos que pensar que tenemos dos reflexiones, ¿sí? En todos los casos siempre vamos a tener dos reflexiones. Una va a ser en A y la otra va a ser en B. Entonces tengo que ver cómo es la relación de índices entre desde dónde incido, a dónde voy, y si eso me va a dar un salto en pi o no. Bien, entonces. En el punto A voy de N1 a N2. Entonces en este caso, como N1 es más grande que N2, no voy a tener un salto. Y en el punto B, de nuevo, voy de N2 a N3. Como N2 es más grande que N3, no va a haber salto. Entonces, finalmente ahí acaba nuestro problema para esta relación de índices. Entonces, la diferencia de fase va a ser K por la diferencia la diferencia de camino óptico. Entonces, si quieren puedo escribir K como 2pi sobre lambda. Y tengo que esta es nuestra diferencia de fase, ¿sí? Que depende de los datos del problema y del coseno del ángulo transmitido. Que si quieren lo pueden tener escrito en términos del ángulo incidente, por si les da dudas, como lo van a hacer usando, bueno, Snell. Bien. Entonces, de acá podemos ver dónde tenemos máximos y dónde tenemos mínimos de interferencia, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar que tengamos un máximo? Es bueno, cuando la diferencia de fase sea igual a 2mpi. Que si se fijan, de esta condición, si quieren, esto voy a escribir con un 2 acá, y acá voy a poner un 2. Esto es lo que llamé delta, ¿no? La diferencia de camino óptico. Entonces voy a tener un máximo cuando la diferencia de camino óptico sea igual a m por lambda. Y voy a tener un mínimo cuando sea 2m más 1. Lambda sobre 2. ¿Está bien? Esto sale de pedir que el coseno, ¿sí? Recuerdo un poco. Teníamos el término de interferencia, que iba como coseno. La proporcional al coseno de esta diferencia de fase. Entonces, esto es pedir que el coseno sea 1. Esta es la condición para que el coseno sea menos 1, que es lo mínimo que puede valer. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, sigamos entonces. Bien, todo bien. Bien, si quieren podemos ver algún otro caso. Este lo voy a saltear. Bueno, ¿qué pasa si tengo invierto completamente todas las relaciones? O sea, el índice más chico es el primero y después va a ir creciendo el índice. Voy a siempre tener un salto en pi en las dos reflexiones, entonces de alguna manera se desfasa en 2pi.
Entonces es el mismo caso que el anterior, o sea, voy a tener los máximos y los mínimos para los mismos ángulos. ¿Está bien? Y para otra combinación, ¿qué va a pasar? No sé a qué te referís, Franco, con la pregunta. ¿Por qué tenemos un salto en pi cuando... Sí, cuando pasa de N1 a N2. Bueno, es algo que no hicimos ninguna deducción porque sale de los coeficientes de Fresnel, pero un poco Luz había hablado como de hacer la analogía con lo de la cuerda, que se reflejaba y se invertía. Pueden pensarlo así. Claro. Sí, eso es algo que lo tienen que saber, que siempre que tengan una reflexión y que el índice del que vengo es menor al índice del medio transmitido, voy a tener un salto en pi. Entonces le sumo pi y le sumo pi, entonces es como tener un desfasaje en 2pi que es igual a no tenerlo. Entonces por eso no me va a cambiar el patrón y voy a tener los máximos y los mínimos de esta misma manera. Ahora en cambio, si tuviese otra relación como puede ser esta de índices, en A voy a tener un salto en pi, pero en B no. Entonces ahí lo que va a pasar es que la diferencia de fase se escribe de esta manera. Y va a cambiar dónde quedan los máximos y dónde quedan los mínimos. Y fíjense que ahora los máximos tengo esta condición y en los mínimos tengo esta. ¿Está bien? Que es al revés de lo que me había quedado antes. Justamente por ese salto en pi. Bien. No sé si respondí un poco a tu pregunta, Franco. Bien. Entonces ahora la pregunta es ¿qué pasa si estoy incidiendo con luz blanca? ¿Qué creen que va a pasar? ¿O qué es lo que debería observar? Colores. Bien. Vienen todas las respuestas. Lo que va a pasar es que si se fijan, los máximos y los mínimos dependen de la longitud de onda. Efecto arcoíris. Bien. Depende de la longitud de onda, entonces, de alguna manera, voy a tener un máximo para una determinada longitud de onda que no coincide con el de otro. Entonces voy a ver distintos colores. Efecto arcoíris me gustó. Bien, entonces voy a ver justamente esto, que la lámina va a aparecer coloreada. Bien, y otro detalle es que esto depende del ángulo transmitido, ¿no? Los máximos y los mínimos. Si quieren, el ángulo transmitido depende del ángulo incidente, entonces si yo voy cambiando cómo es el ángulo incidente, voy a ver cómo varía el patrón. Bien. Y este es un detalle que no voy a hacer mucho hincapié, que es más o menos lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos pompas de jabón o, por ejemplo, cuando se ven esas manchas de aceite en la calle que ven colores. Está pasando algo de ese estilo. ¿Y por qué no lo vemos, por ejemplo, en una ventana? Que es como si fuera una lámina de vidrio. ¿Qué es lo que pasa con las ventanas? Es que, bueno, el espesor de esas láminas es bastante grande, entonces pierdo esa coherencia de la que hablábamos antes. ¿Sí? Es un poco lo que había hablado Luz de la longitud de coherencia, que de alguna manera eso hace que no pueda, o sea, en el trayecto que el haz tiene que reflejarse en la segunda cara y volver, pierdo la coherencia de la que hablaba. ¿Sí? Nada, es un detalle de por qué no vemos estos colores, por ejemplo, cuando miro una ventana, ¿no? Y sí lo veo en una pompa de jabón. Bien, fíjense acá les dejo algunas imágenes
de esto es un alambre que tiene una película de jabón y puedo ver esto que hablábamos, un poco el efecto arco iris. Si la ventana fuese mucho más delgada, podríamos verlo, sí. Hago una acotación a esa pregunta, Sebastián. Si uno hace láminas realmente delgadas, ahora la pregunta la hago yo, ¿qué es delgada? Para que lo puedas ver. Similar al anda. Exacto. Bueno, entonces estamos hablando de películas de 50, 100 nanómetros. En esos espesores, claro, uno puede ver, si el espesor es parejito, si fuera siempre el mismo, vería muchos colores o vería uno solo. Lo dejé sin palabras. Repito la pregunta. Uno tiene una ventana de 100 nanómetros de espesor. El D es 100 nanómetros. Incide luz blanca sobre esa ventana. Lo que uno vería, ¿sería un único color o varios colores? Por ahí cuando hagan los ejercicios esto le va a quedar más claro. No. Hay una única o un par de longitudes de onda que entran, sobre todo del visible, ¿no? Si estamos hablando del visible. Si estamos hablando de cualquier lambda, sí, estoy de acuerdo que son varios. Pero la manera en que eso se refleja ahí adentro, para que, para que haya interferencia constructiva, es algunas lambdas las que dan eso. Entonces uno ve en películas delgadas colores. Por ejemplo, ve la película delgada violeta, o ve la película delgada amarillita, o ve la película delgada media roja. Entonces, de solo ver las películas delgadas, uno sabe más o menos qué espesor tienen. Ahí está la pregunta de Santi. Exacto, esa ahí es lo que va. Entonces ahí eso tiene diferentes espesores. Por eso las manchas de aceite se ven como un moaré de colores, porque la mancha de aceite no mantiene un único espesor. Sube y baja el espesor, ¿sí? En forma aleatoria, y fíjense que una diferencia de 20 nanómetros te va a dar otro color u otra tonalidad. ¿Sí? Nosotros hacemos, ya que hago chivo, hacemos películas delgadas en el laboratorio. Podemos manejar desde 20 nanómetros a, no sé, en adelante. Entonces fíjense, con esto tienen idea de la burbuja, la pared de la burbuja, cuánto tiene de espesor, ¿no? Nada. Sin embargo, la tensión superficial permite que eso se sostenga, es maravilloso al mismo tiempo. Bueno, A la pregunta de por qué con agua no pasa. Me ¿por qué imagino- con agua no Me pasa? imagino porque es difícil ver una lámina tan delgada de agua, ¿no? No sé, por ejemplo. Claro, no hay un impedimento respecto del espesor, sino respecto de la tensión superficial. Un detergente tiene una tensión superficial que te permite que se sostenga en ese alambre, que el agua solita no. Tiene que ver con eso, no con la óptica, sino con las fuerzas. Porque fíjate que también depende del ángulo, ¿no? Si vos te fijas, no, con los CDs es otra historia. Si vos te fijas en la ecuación que tenía más adelante, más arriba Candela, estás tomando un solo ángulo de incidencia, pero cuando vos tenés una burbuja, tenés todos los ángulos de incidencia posibles, entonces vas a tener todas las condiciones sobre eso. Con los CDs vamos a entrar en un par de clases. Otra historia. Bien, sigo entonces. Claro.
Bien, entonces todo esto lo hicimos pensando en los rayos reflejados. Podríamos hacer lo mismo con los transmitidos, ¿no? Tendría que hacer algo muy similar, que es decir, bueno, si yo quiero mirar el rayo 3 y 4, tengo que, acá me quedó el dibujo bastante más feo, pero tendría que ver lo que recorre el rayo 4 y lo que recorre el rayo 3, y voy a tener que calcular este segmento BC, este segmento CE y después este segmento BF. Acá sería BF. Eso lo voy a anotar para corregir. Bien, y después me tengo que preguntar si tengo saltos de fases, ¿sí? Y dónde tengo reflexiones. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No lo voy a hacer. Bien. No lo voy a hacer, pero lo que pueden ver es que, bueno, lo que tienen que recordar es que en lo transmitido no tengo saltos, independientemente de cómo sea la relación de los índices. Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo dejo para que lo hagan ustedes. Es que en el caso de transmisión se van a invertir la relación entre los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces eso de alguna manera está asociado a la conservación de energía. Si yo tengo un máximo en reflexión, voy a tener un mínimo en transmisión. Y viceversa, ¿sí? Hagan las cuentas y van a ver qué les pasa eso, ¿no? Es bastante lindo de ver. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver otro dispositivo que se llama anillos de Newton. ¿Sí? También un interferómetro por división de amplitud. ¿Esto lo vieron con Ricardo? No, ¿no? ¿O sí? Bien. ¿Cómo es este interferómetro? Lo que tenemos es una lente, ¿sí? Plano convexa, como esto que tenemos acá, que tiene una distancia focal grande o un radio grande, que está de alguna manera apoyado sobre una lámina de caras paralelas, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que va a jugar como la película delgada va a ser esta capa del medio N2, ¿sí? Si quieren pueden pensar que esto es vidrio y esto es aire. Entonces esa capita de aire es lo que va a jugar como esa película delgada que hacía que tuviese de alguna manera interferencia, ¿sí? Lo que necesito es que esta distancia D sea chiquita, ¿sí? Por esto que hablamos de la coherencia. Entonces, de alguna manera, por eso necesito que mi lente tenga un radio bastante grande. Sí, acá está todo súper exagerado, pero es algo de ese estilo. Entonces, a diferencia de lo que pasaba antes, donde teníamos el espesor que era fijo, acá esta distancia D va a depender de en qué lugar me encuentro. Si estoy justo parado acá, en el punto de contacto, D es 0. Y a medida que me voy alejando del centro de nuestra lente, esa distancia D va a ser cada vez mayor. Bien, ¿se entiende cómo es el dispositivo? Voy a suponer que sí. Bien. Entonces, de nuevo, voy a mirar la interferencia entre el rayo 1 y el rayo 2, ¿sí? Tengo un rayo que se transmite, sí, acá también se va a reflejar, pero no me interesa. Pues nos vamos a preguntar por qué no nos interesa, les dejo la pregunta. Y veo que en este punto, o sea, cuando llego a la otra interfaz de la lente, se refleja, y una parte se transmite, llega a la lámina, se refleja, también se transmite. Acá de nuevo se transmite y sigue de largo, ¿no? Entonces voy a ver la interferencia entre estos dos rayos. Bien, y como provienen del mismo rayo y esta distancia es chiquita, van a ser coherentes entre sí.
Bien. Entonces lo que vamos a hacer es pensar que incidimos. Sí, pero también podríamos pensar algo de ese estilo, pero no nos va a servir porque si la lente es grande, de alguna manera voy a perder coherencia. Así que venía por ese lado. Bien, volvamos. Si lo que voy a hacer es pensar que incidimos normalmente sobre la cara plana de la lente, entonces acá no se va a desviar, pero una vez que llegue acá ya no es más normal, entonces algo se va a desviar. Pero si estoy pensando que esta lente tiene un radio de curvatura muy grande, lo que se va a desviar es poco, ¿no? Se ve porque obviamente este dibujo es algo bastante exagerado, ¿no? Pero si pienso que esta lente tiene un radio de curvatura grande, acá se va a desviar poquito porque estamos bastante más cerca de lo que es algo plano, ¿no? Entonces, de alguna manera, si se desvía poco, lo mismo que acá, voy a aproximar que esta distancia, o sea, lo que recorre acá, este triangulito, ¿sí? Que es la diferencia de camino, la puedo aproximar por 2 veces esta distancia d. Entonces la diferencia de camino óptico va a ser 2 veces el índice del medio de acá, supónganse aire, por esta distancia d. ¿Sí? Inés, ¿en qué te cambiaría que fuera convergente o divergente? O sea, no estamos pensando en trazado de rayo ni nada. Y estamos pensando que estamos cerca de la incidencia normal. O sea, estamos incidiendo normalmente y es un radio grande. Ah, el dibujo es esquemático igual, no está... Sí, pero fíjense que no estamos pensándolo esto como una lente en el sentido de que no estamos trazando imágenes. Porque acá es como que ya estamos mirando otra cosa. No sé si... Aparte, fíjate que nunca Candela especificó cuánto valen los índices de reflexión, con lo cual definir si es convergente o divergente no sería posible, más allá de la forma. Claro. Bien. Entonces digo, bueno, esta diferencia de camino óptico la voy a aproximar, lo que sería ese triangulito, en las consideraciones que estamos haciendo. Puedo decir, bueno, esto es prácticamente D, y cuando vuelve también es prácticamente D, entonces eso va a ser 2 veces D. Pero ya lo habíamos mencionado que D depende de dónde estoy parado, ¿no? Del radio. Si no va a ser lo mismo. Si estoy parada en el vértice, digamos, si parada acá, esto debería estar pegado. O sea, y D es 0, y si estoy acá, D va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, tiene sentido que D dependa con el radio. Sigo con esta distancia. Recuerden que todo esto tiene la simetría de revolución, ¿no? Lo estoy dibujando plano, pero es una lente. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que tengo que calcular es D en función de R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense, estoy haciendo un dibujito un poquito más claro acá, de la situación, ¿no? Tenemos, esta sería la lente, esta sería la lámina que tengo abajo, acá tengo D y acá tengo R, ¿no? Y fíjense que si me paro, digamos, en este punto, hasta acá, que sería como el centro de curvatura de la lente, esto es R, ¿no? Y desde este punto también es R. Todo esto es R, ¿no?
Entonces voy a usar este triangulito que está marcado en amarillo para calcular o tener alguna relación D en función de R y del radio, o sea, de los datos del problema. Entonces, esta distancia es R menos D, ¿sí? Esto es D. Entonces lo que queda en el triangulito es R menos D, la hipotenusa es R, y esto, como ya habíamos señalado, es el radio. Bien, sigamos. Vamos a esa aproximación. Entonces, fíjense, acá hago Pitágoras. Y tenemos R cuadrado más R menos D al cuadrado es igual a R cuadrado. Hasta acá, todo exacto. Voy a abrir este cuadrado, distribuyo. El R cuadrado se va con el R cuadrado. Y tenemos esto que está acá. R chiquita al cuadrado es igual a 2R grande por D menos D cuadrado. Entonces, vamos con la aproximación que decían antes. Recuerden que estamos pensando que el radio de curvatura de nuestra lente es grande. Entonces, esta distancia D es mucho más chica que R. Entonces, si comparamos estos términos, este término es mucho más grande que este. Entonces, lo vamos a despreciar. ¿Sí? De alguna manera me estoy quedando a primer orden en D. ¿Está bien? Yo en su momento también tenía muchas dudas con las aproximaciones de esta materia, pero créanme que funciona. Sí, porque estoy pensando, siempre piensen que cuando hacemos una aproximación tengo que estar comparando términos. Entonces este término me va a aportar mucho más que este. Sí, si pienso que este R es mucho más grande que D. ¿Está bien? Todos cuando cursamos física 2 nos agarramos la cabeza con las aproximaciones, pero Yo decía, ¿cuándo vamos a ver las cosas bien y no esta chantada? Pero después uno encuentra todo. no, está todo perfecto. Aguanta aproximar así. Ujú. O sea, va a servir, siempre piensen que esto sirve en algún límite, ¿no? Toda aproximación es válida dependiendo de con cuánta precisión quiera calcular las cosas. Bien, entonces de alguna manera, si hacemos esa aproximación, puedo despejar D en función del radio y de los datos del problema, que sería el radio de curvatura de mi lente. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de camino óptico va a ser 2 veces el índice de esta capita de acá del medio por D, que lo reemplazo por lo que había reemplazado. Y llegamos a esto que tenemos acá. Bien. Entonces, si quieren, vamos a suponer cómo son esos índices y voy a pensar, bueno, una situación típica que es vidrio para la lente, vidrio acá abajo y en el medio tengo aire. ¿Sí? Entonces, tengo que pensar, bueno, ¿voy a tener algún salto? Porque tengo reflexiones, ¿no? ¿Se acuerdan? Volvemos a mirar el dibujito. Tenemos reflexiones acá y acá, ¿no? Entonces tengo que fijarme qué va a pasar en cada uno de estos puntos y si me va a agregar o no un desfasaje. Bien. Entonces, como dijimos, hay uno de los haces que se va a reflejar en la superficie de vidrio-aire y el otro hace va desde aire hasta vidrio, ¿no? Estoy pensando en esta situación así. El haz que viene acá y se refleja, acá desde vidrio a aire, y en esta reflexión vamos de aire a vidrio, ¿no? Entonces, en uno de los dos casos voy a tener un salto en pi y en el otro no. ¿Sí?
¿sí? Una superficie aire-vidrio, o sea, acá, voy a tener el salto porque el índice del aire es menor al del vidrio. Bien. ¿Hay alguna duda con esto? Bien, entonces ahora podemos escribir lo que sería nuestra diferencia de fase, que va a ser el K0, 2pi sobre lambda, por nuestra diferencia de camino óptico, que es lo que habíamos calculado. Y le tenemos que sumar un salto en pi, producto de nuestra reflexión en aire y vidrio. Bien. Entonces, de nuevo, vuelvo a nuestra condición de interferencia. Entonces, voy a tener máximos cuando la diferencia de fase sea un múltiplo de pi, de par de pi. Y esto, si reemplazan acá, nos da una condición para el radio. ¿Sí? Voy a tener radios dados por esto, ¿no? Que depende de lambda, del radio de la lente y del índice de esa capita. Si en este caso era aire, ¿no? Acá podría poner directamente 1. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener anillos brillantes, ¿no? Máximos van a ser anillos, círculos, circunferencias. ¿Se entiende por qué voy a tener, de alguna manera voy a tener un patrón circular? De alguna manera. ¿Tiene sentido la lente circular? Sí. Fíjense que, si quieren, ese Rmax es el radio de los anillos brillantes, o sea, de los máximos de interferencia. Sí, fíjense que, a ver, siento que voy a dibujar algo que por ahí aclara o oscurece. O sea, nosotros lo que teníamos que calcular era ese D, ¿no? Y eso es lo que nos iba a dar, de alguna manera, cómo iba a ir cambiando el patrón. Pero piensen que esto tiene como alguna simetría de rotación. Si quieren, si lo miro desde arriba, tengo la lente, la lámina abajo. Entonces, esta distancia D va a ser igual para todos los puntos que estén a una misma distancia del centro, ¿no? Por eso tengo circunferencias. Bueno, estos piensen todos en círculos. Voy a borrar porque está horrible. ¿Se entiende un poco más ahí la idea? RR es la distancia al vértice de la lente, claro. No sé si hay alguna duda en el chat. Va muy Sí, rápido. está la de Lourdes. ¿Por qué para explicar el tema de los colores en la burbuja usábamos el caso anterior, el de las láminas delgadas? No, podrías usar este caso también. O sea, la idea es pensar que cuando tengo una misma diferencia de fase, voy a tener de alguna manera como esa franja. Eso es lo que me va a determinar. En el caso anterior tenemos esa distancia D, es el espesor de la lámina, y por ahí en la burbuja iba cambiando porque esa película por ahí era distinta, acá también. Es un poco lo mismo. Claro, en el caso que vimos antes era algo plano, pero iba cambiando el espesor. Sí, la idea siempre es la misma, ¿no? En el fondo. De alguna manera tengo que calcular esa diferencia de fase o la diferencia de camino óptico, que son muy parecidas. Bien. Y bueno, lo mismo puedo hacer si quiero ver mínimos. Acá me falta un pi. Y voy a llegar para una condición para los mínimos. De nuevo, ¿qué pasa si tengo luz blanca? La posición de los máximos va a depender de lambda, entonces para cada longitud de onda voy a tener
distintos máximos, distintas posiciones de máximos y mínimos. Entonces, de alguna manera, vamos a ver patrones de este estilo. Bien. ¿Alguna duda con esto? Entonces, un poco el camino siempre es el mismo en todos los interferómetros. Tengo que calcular la diferencia de fase. Entonces, de alguna manera tengo que calcular la diferencia de camino óptico. Tengo que ver si tengo saltos en pi o no. Y dependiendo de cómo sea esa diferencia de fase, voy a tener máximos y mínimos, ¿no? Planteo esas condiciones y dependiendo del problema puedo ver cómo son las franjas o no. Claro. Miguel, sí es eso. Los máximos y los mínimos dependen de la longitud de onda, ¿no? O sea, el radio máximo depende de la longitud de onda. Bien. Una pregunta. Según esas fórmulas, el centro del anillo sería un mínimo, ¿no? O sea, R igual a 0 tenés que ver con cuál coincide. Claro. Exacto. Si en la de abajo pones m igual 0, te haría el orden 0, sería el centro del anillo. Claro. Ok. No, nada. Hay varias preguntas en las guías de si los centros son brillantes o son oscuros y tiene que ver con eso, si es un máximo o un mínimo. Bien. Sí, en esta expresión no podría tener R igual a 0. No, porque M tiene que ser un entero. Claro. Por ahí a alguien le había quedado esa duda. Entonces, en este caso, el centro es oscuro. Es un mínimo. Lo que pregunta Maga es, ¿qué va a pasar con el centro, digamos, de la lente, ¿no? El patrón. Entonces, el centro es R igual a 0. Entonces me tengo que fijar si es un máximo o un mínimo, bueno, podría ser otra cosa. Pero si se fijan en este caso, R igual a 0 lo puedo generar con M igual a 0. En este caso, si yo quiero R máximo igual a 0, necesitaría un M no entero. Tengo que poner M igual a un medio, que no es lo que pido, ¿no? Entonces no tengo ningún M que haga que R que me genere R igual a 0. Entonces, en este caso, para el problema que estamos considerando que tenemos vidrio, aire, vidrio, voy a tener que el punto del centro de la lente es un mínimo de intensidad. Bien. Entonces, fíjense, un detalle es que, bien, lo que sucede es que el espaciado entre los distintos máximos y mínimos no es uniforme. No podemos definir una interfranja como hacíamos antes, ¿no? Porque tengo una raíz. O sea, va como la raíz de m o la raíz de 2m menos 1. Entonces, ¿cómo creen? Más allá de que acá tienen la foto. Pero, ¿cómo ven qué es lo que va a pasar con este patrón? ¿Cómo van a ir cambiando las franjas o los círculos? Los máximos y los mínimos. A medida que me voy alejando, ¿no? Claro, ¿tiene pinta de interfranja equiespaciada o no? Menos distancia entre ellos cuando te alejas. Bien, no es equiespaciada, ¿sí? En la foto se ve un poco, fíjense que cuando miro acá al centro,
tienen que seguir, digamos, los colores, ¿no? Pero están más distanciados y a medida que me voy alejando se van acercando. Fíjense que se repiten los colores, ¿no? Vuelven a ver verde, vuelven a ver rojo, vuelven a ver... Por cada anillo se vuelven a ver todos los colores. Sí, en el mismo orden. Claro. Está 2 R consecutivos y fíjate. Bien. Sí, es medio como una ilusión óptica. Bien. Y de nuevo, lo mismo que hablábamos antes, también podría verlo por transmisión. ¿Sí? O sea, yo analicé los rayos 1 y 2, que eran los reflejados, pero podría hacer lo mismo con los transmitidos. La idea es la misma, ¿no? Tengo que ver la diferencia que recorren, va a ser de nuevo, la voy a aproximar por 2 veces D lo puedo calcular de la misma manera, y me tengo que fijar de nuevo si tengo saltos en pi o no. Si se fijan en este caso, donde voy de vidrio a aire vidrio, lo que tengo es que acá tengo un salto en pi, y acá nuevamente tengo un salto en pi, porque voy de acá de aire a vidrio, de aire a vidrio. Entonces, tengo 2 saltos en pi, es como no tener ninguno. Y lo que vemos es que lo que antes teníamos como máximo en reflexión va a ser un mínimo en transmisión. Y viceversa. ¿Sí? Pueden hacer la cuenta y convencerse de que va a pasar eso siempre. De alguna manera a mí me gusta pensarlo con temas energéticos. Bien. No sé si queda alguna duda con esto. Lo que les podía mostrar. A ver. Bien, les voy a mostrar algo que me compartió Luz, que es algo que hizo los JTP de la noche. Está muy bueno. Bien. No voy a comentar nada del código, pero lo que hizo Víctor, es el JTP de la noche, que genio total. Lo que hace es graficar un poco el patrón de interferencia para anillos. ¿Sí? Lo hizo con sliders y demás, así que vamos a usarlo un poco para analizar qué es lo que vemos. Bien, fíjense que esto es para el azul, ¿sí? Se puede usar azul, verde o rojo. Después, lo que podemos variar es el lente, el radio de la lente. Fíjense que está en metros. Es lo que usó él, pero para que tengan un orden de magnitud. Y podemos cambiar los medios. ¿Sí? En este caso, fíjense que tenemos medio de lente 1 y medio de la superficie plana o la lámina, es 1.5, y puse el medio N2, que es el del medio, como 1 pensando que es aire. Sí, fíjense que este es el patrón que tenemos. ¿Está bien? ¿Qué pasa si cambio el radio? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo va a cambiar mi patrón? Que me va a dar epilepsia. Se separan. Si aguantas. A ver. Usan de machete las ecuaciones que tenía, claro, que dejó Cande, ¿no? ¿Cómo era la dependencia con el R de la lente?
Recuerden que tienen un R grande y un R chiquito, ¿no? Entonces, el R chiquito es la posición que miro, mientras que el R grande es el radio, es el dato. No, No, ahora, Teo, ahora está bien. Para Lourdes serían las fórmulas que están al lado del dibujito. Ah, no sé si lo tienen a mano. Al lado del dibujito justamente el que eran los circulitos que nos mareaban con los colores. Al lado están las de los máximos, las de los mínimos. Que es proporcional a la raíz de R, como comenta Mauro. De R grande, ¿no? Esta es la clase de las R, parece. La clase de las R, sí. Bien, fíjense que acá tenemos, lo puse lo más chiquito que se podía, que es 5. Y si lo agrando, vemos esto, ¿no? Es una belleza este código. Sí, está buenísimo, me encanta. Bien, lo voy a volver a poner en 3. ¿Qué pasa cuando cambio la relación del medio de la lente 1? ¿Va a cambiar algo? ¿Aparece los medios de las lentes, de la lente o el medio de la superficie plana en mis ecuaciones? Bien, va bien encaminada. No me aparecen directamente, pero sí, de alguna manera esa información está metida en cómo consideré los saltos, ¿no? Si yo pienso que voy de vidrio a aire, vidrio, solamente me va a cambiar el desfasaje, si tengo un salto en pi o no. Entonces eso lo pueden chequear, de que en este caso, si yo cambio el medio 1, no va a cambiar nada, ¿no? No cambia nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo más grande que el medio 2. Déjenme poner el N2, lo puse en 1.5. Bueno, me cambió un poco el patrón porque sí depende de N2. Pero fíjense que ahora si yo pongo el índice del medio 1 más chico que el N2, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el centro, por ejemplo? Está exactamente eso, ¿no? Lo vuelvo a hacer. Ahora tenemos el N1 es 1.1 y el centro es un máximo, si quieren. Sí, por ahí nunca lo dijimos, pero en realidad está al revés, ¿no? Es un mínimo, ¿no? Así como está ahora, según el gráfico de irradiancia, en el centro hay El cero 0, es un, sí, o sea, y el máximo. blanco es oscuridad, si quieren, y luz azul, es el color azul. Gráfico a la menos 1. Bien, entonces fíjense que acá tenemos un mínimo. Si yo ahora pongo el medio 1, el N1 más grande que 1.5, ahí está. Fíjense que ahora se invirtió, ¿no? Ahora tengo un máximo. Y el gráfico de irradiancia, que está gráfico en función del radio, ahora tiene un máximo en el centro. Bien, y si lo cambio a 1.8, Por las dudas aclaro, ese radio que está en el gráfico de irradiancia a la derecha es el R chiquita, es sí. a dónde estoy mirando. Si cambiamos el color, ¿qué cambiaría? ¿Ustedes qué opinan antes de que cambie Candela? Fíjense que el color lo único, o sea, es el lambda, ¿no? Bien. Cambiarían los radios un poco bien. Vamos Voy a con preguntar verde. en qué sentido, ¿no? Si aumenta lambda. Bueno, por ejemplo, ya lo veremos. No, me gusta, voy a esperar. Depende de qué tan fresco tengan el machete de la fórmula. Claro. Sí, pobre. ¿A dónde aparecía el lambda? Bueno, arriba? está subido el campus ya. Si aumenta lambda. Ahora me quedo. Bien, ahora vamos a aumentar.
Se vio, ¿no? Y si vamos al rojo, que es mayores longitudes de onda, hasta cambia el color. Se van alejando, sí. Todos ven por qué, ¿no? Ujú. Yo contesto que sí. Es un capo, Víctor, este código me encantó. Sí, Víctor es muy genial. Yo di un labo uno con él. Un labo de químicos. Mira. Un par de veces. No veo que el brillo está muy fuerte, me dio risa. Hay que mandarle a Víctor eso, que lo corrija. Les voy a dejar de compartir esto. Bueno, esa Bueno, les ¿y qué queda pasa como... si cambiamos el medio de abajo? También va a pasar algo similar con lo que decíamos antes, ¿no? No me aparece directamente en la fórmula, pero lo único que me va a cambiar es, dependiendo de cómo sea la relación con N2, si va a tener un máximo o un mínimo, ¿no? Bien. Bien, me queda un poquito de la clase lo voy a comentar nada más, solo para que les quede una idea, para no abrumar, y de última les quedan las cuentas. Les voy a dar un breve comentario de lo que es el ejercicio 26, si no me equivoco. Es como una variación de este dispositivo que tiene, en vez de tener lo que sería la lente y una lámina plana, tenemos algo así, una lente, un espacio y otra lente. Bien, entonces nos preguntan, bueno, ¿para qué valores de D0 el centro de los anillos es un máximo? Y esto es un poco también, por ejemplo, lo que preguntaba Maga. Ya saben qué es lo que tienen que contestar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos los radios en función, o sea, los radios de los máximos y los mínimos en función de los datos del problema? Sí, esto lo voy a comentar y no lo voy a hacer para que no abrumar tanto. Pero la situación sería algo de este estilo. ¿Sí? Incidimos normalmente. Si los radios de las dos lentes R1 y R2 son suficientemente grandes, se van a desviar poco, entonces voy a poder aproximar que la diferencia de camino va a ser, la diferencia de camino es, voy a marcar, es esto que tenemos acá. Eso lo puedo aproximar por 2 veces esta distancia, ¿no? Si acá lo hice súper exagerado, pero si hacen un radio de curvatura muy grande, debería ser 2 veces, voy a borrar esto. Es como pasar 2 veces por esta distancia que es D1 más D0 más D2. ¿Sí? Esa es la aproximación que hicimos antes, pero de nuevo, para este problema en particular. Bien. Entonces, D0 está fijo. ¿Sí? Fíjense que es la distancia entre los vértices. Y tengo que calcular D1 y D2, que va a depender de los radios. ¿Está bien? Y para eso puedo usar lo mismo que usamos antes. ¿Sí? O sea, quiero D1 en función del radio y D2 en función del radio chiquito. ¿Sí? Los datos del problema. Entonces pueden hacer eso como lo hicimos antes, pensando en los triangulitos y usando las aproximaciones de siempre. Y tienen que llegar a una diferencia de camino óptimo. Después tienen que ver dónde tenemos reflexiones, o sea, va a ser en A y en B. Me tengo que fijar, según la relación de índices que nos dan, si voy a tener saltos o no, y de ahí calcular la posición de los máximos y los mínimos. ¿Sí? No lo voy a hacer porque me parece que ya, por lo que nos queda. Bien. ¿Alguna duda con esto? Sí, Si quieren que lo veamos en profundidad. Es un problema del final de la guía, por ahí conviene que vayan
abordando los anteriores. Sí, me para parece que estar por ahí más era en- mucho Sí, por ahí para es un los poco 15 mucho, minutos pero que que lo quedan. tengan ahí, Por eso. me parece que está bueno. Está resuelto, pero me parece que comentarlo ahora va a traer más dudas que certezas. Bien. Bueno, ¿Alguna dale. duda con esto? O sea, siempre la receta es lo mismo, ¿no? Siempre tengo que calcular la diferencia de fase y para eso tengo que ver cómo es la diferencia de camino óptico y ver si tengo saltos. Y de ahí es como volver al problema de Young, una vez que tengo esa diferencia de fase. Hoy cerramos la guía 5 y la clase que viene Milton arranca con la 6, que son Igual 3 la guía clases. 5 y la guía 6 están relacionadas, de alguna manera. No nos vamos tanto de tema. Ay, no, por favor, que te va a agarrar No, algo, no. Inés. Matías, digo. Es difícil, pero lindo, Flor. Ay, no. Sí, sí, sí. Hubo una pregunta que quedó muy colgada, que no sé si fue Matías, si fue alguien, no importa. ¿Podés poner el dibujito de Anillo de Newton? Un segundo, Cande. El original, pone, por favor. ¿Así? Ese. Alguien preguntó qué pasa con el haz reflejado en la cara superior de la lente. ¿Sí? Ahí, eso. No sé si contestaste eso, yo creo que no. No, parece que no. ¿Por qué no estamos considerando, cuando miramos por reflexión, ese haz? No hace falta que lo contesten ahora, pero les dejo la pista de que el espesor entre esa cara plana y la cara curvada, gracias Cande por el Pictionary, ese espesor no es chiquito. Entonces, de ahí sale un poquito la respuesta. Claro, ahí va, Julián. De por qué no consideramos esa reflexión. Porque en ese dibujo, como dijo Cande, para que las cosas entren, no hay escalas razonables, pero recuerden del simulador de Víctor que el radio lo ponían 30 metros. Imagínense un vidrio de radio de 30 metros, o sea, es un cuarto de Sí, cuadra, claro. chicos, Sí. de radio. ¿Sí? Entonces, el espesor que se separa del piso es ínfimo. ¿Sí? Entonces, esa distancia es de chiquita. Ahora, esta otra de la que hablábamos, no. Eso. No me acuerdo que lo había preguntado, pero me acuerdo que quedó colgado y dije, no es momento de contestar esto. Cuando vean el video de vuelta, van a por ahí, una vez que hayan hecho los ejercicios, se van a acordar. Bueno, eso es todo. Yo creo que ya podemos frenar la grabación. Son las